Bienvenidos. Esto es Actitud Saludable, un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud. Cada emisión con diferentes temas de interés pensados en ti y el cuidado de tu familia. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia, más que un hospital. Buenos días, mi nombre es David Arturo Castán Flores, soy médico cardiólogo, especialista en insuficiencia cardíaca y trasplante de corazón. El día de hoy quiero platicarles acerca de la hipertensión arterial y sus complicaciones. Vamos a poner un contexto respecto de la hipertensión arterial. La hipertensión es una enfermedad crónica que es multifactorial, que se encuentra asociada a diversos factores de riesgo como el colesterol elevado, el antecedente de tabaquismo, el sedentarismo, el sobrepeso y o la obesidad. Los antecedentes familiares por parte de los pacientes significa que si mamá, papá, abuelitos padecieron de hipertensión arterial, yo tengo un mayor riesgo de tener presión arterial. El ser hombre mayor de 40 años también me pone en riesgo superior a las mujeres del mismo grupo de edad. Y otro tipo de factores que pueden estar asociados a lo que llamamos hipertensión de tipo secundario, que se encuentran causas por otras enfermedades muy específicas. De manera habitual, la hipertensión es una enfermedad que no da síntomas durante los primeros meses o incluso años de evolución. Es esto el motivo por el cual es llamada el asesino silencioso, porque pasa el tiempo sin que las personas se den cuenta de que tienen la enfermedad. Al inicio puede dar síntomas muy vagos, tal vez un poco de dolor de cabeza, un poco de zumbido de oídos, puede haber lucecitas, discretos síntomas a nivel torácico como piquetes, y eso hace que muchos pacientes empiecen su evaluación médica con otros profesionales de la salud. Es decir, acuden con un psicólogo porque piensan que tienen problemas de ansiedad por las palpitaciones o el dolor de pecho, acuden con psiquiatras, acuden con los neurólogos porque piensan que por el dolor de cabeza el diagnóstico es una migraña. Eso es sobre todo muy frecuente en las mujeres, ¿verdad? En los hombres el dolor de cabeza piensan que es asociado a estrés y entonces empiezan a tomar sedantes, analgésicos, tés relajantes, toman cursos de relajación y se dan cuenta con el paso del tiempo que los síntomas no mejoran. Acuden con algún médico familiar o algún médico de confianza, realizan mediciones de las presiones arteriales y estas se encuentran discretamente elevadas. Ese es un punto importante en el diagnóstico de la hipertensión, porque si el médico de primer contacto con el paciente no tiene la capacidad para diagnosticar la enfermedad o el valor para poder darle ese diagnóstico al paciente, se pierde tiempo importante porque los pacientes se van, ¿no? El paciente joven que se le dice que tiene hipertensión de manera habitual huye. La tasa de apego de los pacientes jóvenes es muy baja, justo por un contexto en el cual se sienten saludables y que están muy jóvenes para poder enfermarse de un padecimiento crónico comparado con sus padres o con sus abuelos, y eso hace que se postergue el tiempo de diagnóstico. Una de las preguntas que frecuentemente suceden en la consulta es cuáles son las cifras de presión arterial normales, y la respuesta que les doy siempre es la misma. Para todas aquellas personas de más de 15 años y hasta los 65 años de edad, la presión es 120/70 más menos 5 milímetros de mercurio. Es decir, que yo tenga 55, 45, 35, 25 o 15, mi presión tiene que estar completamente normal. Existen muchos mitos alrededor de la presión arterial y que son constantemente descritos por los pacientes y escuchados en las consultas, como me subió la presión porque me hizo enojar mi mamá, me peleé con mi esposo, me peleé con mi esposa, me enojé con mi jefe, me chocaron, me tomé unas copas, anoche comí salado, me comí unos tacos y tenía mucha salsa. O sea, la gente en su contexto trata de ponerle un origen a esos síntomas basados en las experiencias que están viviendo, lo que no necesariamente es cierto.
Y eso genera justo esta postergación en el diagnóstico. Entonces, cuando uno les dice que tienen hipertensión de manera habitual, pasan por las fases del duelo y lo primero que hacen es negarlo. Se les explica que hay que tomar tratamiento farmacológico, que tienen que hacer cambios en el estilo de vida, que tienen que cambiar la dieta, iniciar actividad física. Y probablemente con lo que más se pueden sentir identificados o comprometidos es con intentar cambiar su alimentación, hacer un poco más de ejercicio y cambiar uno que otro hábito nocivo como el tabaco o el alcohol. Pero de manera habitual no quieren consumir fármacos. Escenario completamente diferente con los adultos, con las personas mayores de 55, mayores de 60 años, que saben que están más cerca del final de su vida y su expectativa de la atención médica es completamente diferente. La actitud de ellos es: doctor, lo que usted diga, deme los medicamentos que sean necesarios porque yo no me quiero morir. Pero esa diferencia de edad hace que tengan esa conducta retadora de los jóvenes de decir: yo no ocupo pastillas. A la enfermedad eso no le importa. En realidad la hipertensión no los va a matar, ni a los jóvenes ni a los adultos. Lo que mata son las complicaciones de la hipertensión. Y las complicaciones de la hipertensión están relacionadas con el daño que ocasiona este padecimiento a los vasos, es decir, a las arterias de nuestro cuerpo, en las partes o órganos vitales como son el cerebro, los ojos, el corazón, los riñones y los vasos de las extremidades. Es así que un paciente con hipertensión, con el paso del tiempo y el control subóptimo, puede desarrollar un infarto cerebral que puede dejarlo paralizado de por vida de la mitad de su cuerpo, puede dejarlo sin habla, puede tener una hemorragia cerebral que puede tener las mismas consecuencias o incluso la muerte. Retinopatía, que significa que poco a poquito los pacientes van perdiendo la vista hasta quedar completamente ciegos. Infartos al corazón, que ocasionan dilataciones también del corazón. Y finalmente insuficiencia cardíaca, que es la fase terminal de las enfermedades cardíacas. Y finalmente la muerte normalmente por arritmias. Y a nivel renal, pues la hipertensión ocasiona un golpe continuo a través de los vasos del riñón que va dañando los riñones hasta que el paciente desarrolla insuficiencia renal, que al final del camino va a requerir también de diálisis peritoneal o hemodiálisis. Cuando se enfrenta a uno de esos escenarios y le dice al paciente: necesitas diálisis, necesitas un procedimiento avanzado, nuevamente se vuelve a sufrir ese duelo porque intentan retomar todo lo que no hicieron durante los últimos 5, 10, 15 o 20 años y ahora sí quieren tomar las pastillas, hacer la dieta, quitar la sal, dejar de fumar. De manera habitual, lo único que hacemos es postergar un poco el inicio de este tipo de terapias de sustitución como son la diálisis. Pero si nos vamos a complicaciones todavía aún más agudas y que tienen un impacto mayor, pues está la amputación de miembros pélvicos, que se asocia también a la arteriopatía periférica, es decir, la obstrucción distal de las arterias de nuestras piernas, que no solamente es causada por la hipertensión, sino que también se asocia a otros factores de riesgo como el colesterol elevado, el ácido úrico elevado y el antecedente de tabaquismo. El problema radica en que no hay en la actualidad un paciente que se considere virgen a hipertensión, es decir, aquel paciente que solamente tiene hipertensión sin siquiera tener algún otro factor de riesgo. Siempre tienen hipertensión más colesterol, triglicéridos, hipertensión, ácido úrico, colesterol, hipertensión, diabetes, obesidad. Entonces, cuando los pacientes me preguntan: ¿por qué yo, doctor? Yo siempre les digo: ¿por qué no? Tienes más de 40 años, eres hombre, tu mamá tiene hipertensión, tu papá tiene hipertensión, falleció de un infarto, fumaste durante 20 años, bebes desde los 15 años, traes el colesterol elevado, traes el ácido úrico elevado. No puedes preguntarte por qué no, porque yo te diría: ¿por qué no deberías de tenerlo? Si tienes todos los factores de riesgo. Y una vez que uno aterriza al paciente en su contexto, el siguiente paso como médico cardiólogo es buscar de manera intencionada el daño al órgano blanco, y para eso hacemos estudios como un electrocardiograma en búsqueda de datos de infartos, arritmias, crecimientos del corazón. Realizamos un ultrasonido de corazón que se llama ecocardiograma, en el cual podemos ver el interior del corazón, su forma, función, la anatomía de las válvulas, el pericardio. Es literal una
un clavado dentro del corazón sin tener que abrir el tórax. Es un estudio sencillo, que no duele, que tiene un promedio de duración de 30 a 45 minutos y que da información muy importante que nos ayuda a predecir qué paciente también puede o no desarrollar un infarto o falla cardíaca al corto plazo, ¿verdad? Se les hacen estudios para ver la función renal, pedimos un estudio que se llama depuración de creatinina y el protocolo completo incluye la evaluación integral por parte de un nutriólogo para que haga los ajustes en la alimentación, que básicamente se basa en un programa que se llama DASH, que significa acercamiento dietético para detener la hipertensión, por sus siglas en inglés, y que el pilar fundamental es la eliminación de la sal y de las grasas saturadas, es decir, cambiar la alimentación a un estilo de vida de alimentación mediterráneo, el incremento de la actividad física aeróbica, que esta es también una pregunta frecuente porque muchos de los pacientes en su proceso de duelo, cuando se les diagnostica hipertensión, tienden a tener el síndrome del atleta frustrado. Es decir, una vez que se les diagnostica hipertensión, corren a los centros comerciales, compran ropa deportiva cara, caminadoras, escaladoras, se inscriben al gimnasio más caro y de manera habitual ese tipo de aparatos terminan en 3 meses siendo un ropero, siendo el tendedero, porque pierden la motivación. Eso se llama tasa de apego. La tasa de apego en promedio del paciente mexicano es de 3 a 4 meses. Traducido, significa que el miedo o el calambre por la enfermedad les dura de 3 a 4 meses. Es decir, eso tiene una implicación respecto de cuánto tiempo o cada cuánto tenemos que darle seguimiento al paciente para que no se le olvide que está enfermo de un padecimiento crónico que no se cura, pero que si se controla no le va a generar ninguna complicación. Volviendo al tema del ejercicio, diferentes asociaciones a nivel internacional recomiendan el ejercicio aeróbico como el pilar fundamental de la actividad física. ¿Cuál es el ejercicio aeróbico? Caminar, trotar, correr, bicicleta, natación, tenis. No necesitan ningún tipo de programa de entrenamiento de alto impacto, ni cargar pelotas de 50 kilos o llantas de 100 kilos. Con que caminen 20 a 30 minutos diarios para completar un promedio de 150 minutos semanales, que es lo que recomiendan todas las asociaciones a nivel internacional, es suficiente para tener salud cardiovascular, porque es un concepto bien diferente. Y siempre les digo de broma a mis pacientes, yo no quiero que usted sea el hipertenso más veloz de su cuadra. No me interesa que corra a 10 millas por hora porque no es el objetivo del ejercicio, sino el que mejore su capacidad aeróbica, que significa que el corazón mejore su capacidad para consumir oxígeno en las condiciones en las que se encuentra. Respecto del tratamiento, existen 2 tipos, el no farmacológico, que incluye todas las medidas que les he comentado, que básicamente es alimentación y ejercicio, y está el tratamiento farmacológico, es decir, las pastillas. Todos los pacientes tienen aversión a las pastillas. Las preguntas más frecuentes son, ¿me va a dañar el hígado? ¿Me va a dañar el riñón? ¿Me va a dañar el cerebro? Escuché que provocan cáncer en algún país lejano del mundo. Dicen que les ocasionó alguna complicación extraña. La realidad de las cosas es que son tratamientos seguros, que se utilizan en millones de personas a nivel mundial. De hecho, triste es que hasta el 40% de la población mundial tiene hipertensión. En nuestro país existe una prevalencia aproximada de un 30 a un 40% de la población con hipertensión. Y de acuerdo a la encuesta nacional en salud, existe una regla que llamamos la regla de los 50, donde del total de pacientes que tienen hipertensión, el 50% no sabe que tiene hipertensión, y esos son los pacientes que sufren las complicaciones más fuertes porque, pues, sin saber que tienen absolutamente nada, un día simplemente caen en la calle por un infarto o después de hacer una actividad física intensa. Son los ejemplos claros de estaba jugando fútbol, terminó medio tiempo, salió, destapó una cerveza o destapó un refresco y cayó. Estaba bailando con tu mamá, estaba bailando con tu papá, de repente dijo que se sentía mal, se sentó en la silla y cayó. El otro grupo, que es el grupo de personas que sí saben que tienen hipertensión,
Hay estadística clara que nos dice que el 50% no se toma el medicamento que se le indicó ni sigue las indicaciones del médico porque está tomando terapias alternativas. Es decir, toma tés de hierbas, frutas o cosas que le recomendaron, hace yoga, meditación o alguna otra práctica no alopática que no tiene evidencia científica de que realmente controle la presión arterial. Del otro 50% que sí sabe que tiene hipertensión y que sí toma medicamento, el 50% solamente se encuentra controlado porque está tomando su medicamento correcto, a la dosis correcta, en el horario correcto. Es decir, no solamente es prescribir el fármaco, sino alcanzar la meta terapéutica. Muchos pacientes piensan que con tomarse una pastilla es suficiente para estar controlado. Si la pastilla se toma pero no se alcanza la meta, es exactamente igual que no estar tomando nada o no hacer ninguna otra intervención terapéutica. Lo relevante de esto es que, pues para la enfermedad no importa. Si yo no creo en la enfermedad o no me tomo los medicamentos o no sigo las indicaciones o tomo el medicamento de manera inapropiada, sigo teniendo el mismo riesgo de morirme, a diferencia de si hago las cosas de manera correcta. Otro de los síntomas que quisiera comentarles de respecto de la hipertensión es el dolor torácico. El dolor torácico que puede ser confundido con angina de pecho o con infarto. Hay características muy importantes que nos pueden hacer diferenciar entre un dolor que se relaciona con un infarto al de la hipertensión. Uno de los principales es el tiempo de duración. Si yo tengo dolor torácico opresivo del lado izquierdo de mi pecho, en el tórax, y este dura más de 20 minutos de manera continua, yo puedo pensar que estoy ante un escenario de una angina de pecho o un infarto, es decir, una condición clínica grave que pone en peligro mi vida. Si esa misma molestia del dolor torácico la presento de manera continua durante horas o días, pues lo más probable es que los síntomas no sean relacionados con un evento coronario, sino que se traten principalmente de hipertensión, pero existen otros diagnósticos diferenciales que también tenemos que hacer. Al final de cuentas, la hipertensión es un padecimiento que requiere de un manejo multidisciplinario, no solamente por el cardiólogo, sino también interviene el rehabilitador físico, el psicólogo en terapia conductual, el nutriólogo con especialidad en síndrome metabólico, el oftalmólogo, el nefrólogo. Cada uno de estos participantes profesionales da y aporta un granito de arena para que el paciente no sufra justo las complicaciones de este padecimiento, en específico la hipertensión arterial. Bien, ya para concluir, quiero comentarles que existe solamente un estudio que puede hacer el diagnóstico exacto de la hipertensión arterial. Es decir, si a mí me toman la presión arterial caminando, puedo salir elevada, si estaba haciendo ejercicio, puedo salir elevada, y eso no necesariamente representa que tengo hipertensión. Para hacer el diagnóstico exacto se requiere de un estudio que se llama MAPA, que significa Monitoreo Ambulatorio de la Presión Arterial, que es un dispositivo del tamaño de un celular con un brazalete similar al que utilizan los pacientes para checarse la presión, que toma la presión cada 30 minutos durante 24 horas. Es decir, en un día hacen un promedio de 40 a 60 mediciones dependiendo de la programación del dispositivo, y este dispositivo genera información que nos dice si el paciente tiene o no hipertensión arterial. Si el estudio es positivo, no hay nada que pueda cambiar el diagnóstico. El diagnóstico se llama hipertensión y por lo tanto el paciente necesita iniciar tratamiento farmacológico. Si el estudio sale solo con picos alterados de la presión arterial, es muy probable que el paciente se encuentre en un estado que nosotros llamamos de prehipertensión arterial o hipertensión enmascarada. Es decir, la forma en la que les explico a mis pacientes estos es el ejemplo del horizonte. Cuando está por salir el sol, aunque uno no vea el sol completamente, a lo lejos se alcanza a ver ya la luz.
y se ve cómo poco a poco va ascendiendo el sol. Entonces, si el mapa empieza a tener cifras de presión alteradas, significa que este paciente, si no hace cambios en su estilo de vida y en su alimentación, solamente con la variable tiempo va a desarrollar hipertensión. Es decir, con el paso de los meses, a lo mejor 1 año o 2 años, a ese paciente habrá que darle seguimiento. El punto más importante para definir también de este estudio es el patrón de presión arterial nocturna. De manera habitual, cuando nosotros dormimos, la presión tiene que estar completamente normal, pero los pacientes que tienen hipertensión enmascarada o prehipertensión pueden desarrollar hipertensión nocturna. Durante ese proceso diagnóstico, a veces descubrimos que la causa de la hipertensión tiene que ver con síndrome de apnea obstructiva, y eso significa que el síntoma del paciente es ronca mucho. Y normalmente quien nos da esa información pues es el esposo, la esposa o la pareja del paciente, que dice: doctor, mi papá, mi esposo, mi esposa amanece con la presión alta y está roncando mucho. Entonces, de manera habitual, el otro estudio que también se tiene que realizar es un estudio del sueño para ver si el paciente está presentando periodos de apnea, es decir, que deje de respirar mientras se encuentra durmiendo. Todo esto es parte del diagnóstico integral de la hipertensión arterial. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación. Si necesitan más información, si tienen dudas o necesitan una valoración, en el Hospital Galenia, en el consultorio 410, los esperamos. El teléfono de contacto es el 998-802-2910. La página web es cenitcardiología.com.mx. Las redes sociales en Facebook, Cardiólogos en Cancún, Instagram, Cardiólogos en Cancún. Actitud Saludable es un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud. Porque nos interesa tu salud, escúchanos en cada nueva emisión. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia. Más que un hospital.